Y esta es la distribución que ellos determinaron en el entrehierro, del flujo del entrehierro. Y bueno, tengan en cuenta que eso a su vez está girando los 360 grados. Esto es como una foto en una posición, en un instante dado, en donde se puede ver un vector que representaría a todos estos componentes que están acá por uno solo, que le llamó phi sub s o lambda sub s. Bien, eso estaría girando los 360 grados, que sería como lo que se visualiza en el entrehierro. ¿Cómo se bobina una máquina de corriente alterna? Por ejemplo, trifásica. Bueno, el bobinado lo van a encontrar como está distribuido ahí. Es decir, este es el bobinado de una fase, de una de las tres fases. Gran concentración en el medio, un poco menos en los laterales, menos en los laterales y cada vez menos. Esa sería y ahí estaría como una distribución con un cable más grueso y más finito para abajo, pero en realidad el cable es el mismo, simplemente es la distribución del bobinado. Uno puede bobinar de muchas maneras un motor. Por ejemplo, lo puede bobinar de manera que se llama concentrada, en donde bobinamos, hacemos un bobinado, este bobinado. Hacemos un bobinado así, otro bobinado así, y otro bobinado así, estarían las tres fases, pero eso es un bobinado concentrado. No es esto lo que se usa para bobinar un motor. Se usa un bobinado que se llama distribuido, en donde se bobina la parte superior, digamos, más cable, más distribución de cable, en las próximas delgas menos, y así sucesivamente menos, y queda una distribución que se llama uniforme. Esa distribución uniforme hace que la forma que va a tener este flujo va a ser más de características más parecidas a una sinusoidal. Esta diapositiva es tomada de un manual que es de Rías, un profesor de la Universidad de Minnesota, y ahí muestra cómo es la distribución de ese mismo vector que estábamos hablando, pero en un sistema bifásico. Si ustedes ponen el bobinado del sistema bifásico, ahí pueden ver cómo es la distribución del flujo de campo y cómo es ese vector, pero ese vector ahí no está girando. Dice el texto, está bueno esto, pero no está generando un vector que rote. Esa sería una explicación de por qué un motor bifásico, monofásico, un motor monofásico necesita un bobinado a 90 grados y un capacitor que genere, digamos, la posibilidad de generar un sistema de dos fases para que el vector resultante sea un vector que esté girando. ¿Qué pasa si a esa fase sola le agregamos tres fases? Bueno, ahí estaría una, ahí estaría la otra y ahí estaría la otra. Entonces ahí sí tendríamos un bobinado con tres fases y ahí muestra, este sería el bobinado resultante de la fase A, la fase B, la fase C, y ahí estaría cómo queda la distribución del bobinado del campo rotante del motor, digamos, de corriente alterna. Y esto que tienen acá es lo que vimos cuando vimos inversor y el SVM o el Spice Vector Modulator del inversor. Esto mismo lo vimos ya en inversores. O sea, acá habría una relación de cómo hacer la electrónica de potencia para generar este vector rotante que está acá, que lo estaríamos generando con un inversor que estaría viendo la fase A, B y C, que estarían generando esos tres vectores. Cada uno de esos tres vectores genera este vector resultante que está acá.
Estos son tomados son como una, digamos, videitos generados por el profesor Rías de la Universidad de Minnesota, que está junto con Mohan, ¿no? Mohan, son de la misma universidad. Mohan, el que escribió los libros de electrónica de potencia. Bueno, continuando con el análisis matemático que se preparó en su momento, bueno, lo que ellos vieron es lo siguiente. Va a haber un vector rotante durante los 360 grados de corriente del estator. Por otro lado, va a haber un vector rotante también de la corriente del rotor, que puede ser por inducción, si es un motor de inducción, o girando a la misma velocidad que el estator, pero a distinta fase. Ese sería un motor síncrono. Entonces, estas dos corrientes, una es la generatriz, o esta es la que genera, y esta es la que se induce, o esta es otra más. Acá adentro estaría el rotor girando a una velocidad omega, que es esta, la velocidad del motor. Y bueno, cuando gire, va a girar respecto a un punto de referencia, este sería el estator, y acá ha girado un ángulo, epsilon, cuya velocidad va a ser la derivada de éxito con respecto al tiempo. Por otro lado, acá tienen un bobinado del estator que representaría ese bobinado que genera el flujo de campo, el flujo del estator sería. Sobre ese vector que estaría acá, podemos decir que tiene un ángulo alfa. Y la diferencia entre los dos es beta. Esto sería más o menos, a ver, hay alguien que tiene a ver si pueden desactivar los volúmenes. El micrófono. No sé, hay algún chico que tiene el micrófono conectado. Solamente conéctenlo cuando tengan si necesitan cortarme para decirme algo. Bueno, entonces, estarían ahí representados en este modelo el bobinado 1 del estator, el bobinado 2 del estator y el bobinado 3 del estator. Puntito y cruz, que acá estaría mostrando cómo entra y sale, ¿no? El bobinado. Y mostrado como si fuera un bobinado concentrado, cuando en realidad el bobinado en los motores es distribuido. Esta sería la forma de cada una de las tres fases del bobinado de la fuerza magnetomotriz creada por ese bobinado distribuido. Y acá está cómo se visualiza como una onda viajera, como si fuera la misma onda viajera que vimos en otras materias, digamos. La distribución de esta forma, que si bien no es senoidal, pero podríamos decir que es aproximadamente senoidal, si la miramos con mucho cariño, podría llegar a ser senoidal o cosenoidal. Entonces, esta es la función en términos exponenciales del coseno, de un ángulo. Entonces, la fuerza magnetomotriz es la cantidad de vueltas, n es la sumatoria, habíamos visto que era la de las n por i, de las n por la sumatoria de las n por i, y siendo la corriente del bobinado. En este caso del estator, porque es la fuerza magnetomotriz del estator. Como la corriente tiene esta forma, que es cosenoidal, entonces podríamos decir que es un medio de E a la J, que está acá, por I de S, y I de S asterisco, que sería el conjugado, que sería esta parte que está acá. Y con eso representaríamos a un medio de N por I.
nada más que en términos exponenciales. Esta es la matemática que utiliza Leonard, Werner Leonard, que es de donde sacamos la bibliografía para esta parte. Bien. Ahí pueden ver cómo es la función coseno. La función coseno se mueve en este eje. Hace esto, hace este barrido la función coseno. En el eje real sería. Y este es el imaginario. De la misma manera que podemos ver que una corriente IS en realidad está generada por tres componentes, que es esta parte y esta parte, y con eso generamos la corriente IS resultante, que es lo que estuvimos viendo acá. Que sería esto que está acá. Este sería la resultante, la que está en magenta, y la resultante de las tres. Nada más que acá es una foto en un instante dado. También la fuerza magnetomotriz la podemos expresar en términos del valor ángulo alfa, que es este que está acá, porque sería esto es la fuerza magnetomotriz del estator, y este es el ángulo alfa, cuando este es el cero, ¿no? Y en función del tiempo, porque está variando. Entonces, sería n por i, por coseno, y bueno, puede estar un poquito corrido, sería el valor delta, es esto que está acá. ¿Por qué razón? Porque proviene de esta es la que genera esta, en realidad. La genera la corriente del estator. Por esa razón, muestra ahí en el libro que está generado de esa forma. Definitiva, la fuerza magnetomotriz del estator se puede decir que es un medio, o sea, la sumatoria de las NI del estator, pero la I en términos cosenoidales, que es un medio, con esta ecuación que está acá, que es en términos cosenoidales. Es una forma de escribirlo, simplemente. Podríamos haberlo puesto NDS por IDS por el coseno de alfa. Lo mismo la fuerza magnetomotriz del rotor. La fuerza magnetomotriz del rotor, nada más que en lugar de alfa es beta. ¿Por qué razón? Porque beta es este ángulo que está acá. Porque en realidad se desplazó epsilon y este es el valor del ángulo que genera la fuerza magnetomotriz. Así que la del rotor estaría rotado ese ángulo beta, o sea, el rotor respecto del estator. Por eso es respecto de beta, por eso el rotor siempre es beta t y el estator es alfa t. También hay otra más, que es la onda resultante en el entrehierro. Entonces eso sería relacionado con alfa epsilon t y sería una relación entre las dos. Y bueno, la ecuación final está en el libro de Leonard, pero yo ya no la escribí. Pero sí hay una ecuación más. Esta es la distribución de nuevo que habíamos visto de una de las fases del bobinado trifásico de un motor utilizado para estas aplicaciones, que sería como un servomotor. Si es un motor común, digamos, que no sea utilizado para un servo, sino para una bomba, para algo así, ya no tendría que tener una distribución tan fina, digamos, tan buena. Hay otra definición que está en los libros de máquinas eléctricas, que es que cómo es el enlace de flujo en un motor. El enlace de flujo es la inductancia por la corriente
más la inductancia mutua por la corriente del rotor. La otra es la corriente del estator. Y modela el motor como unas tensiones que lo conectan al estator y unas tensiones que pueden estar o no en el rotor. Si esto está en cortocircuito, las tres, estamos hablando de un motor de jaula de ardilla en donde tiene todo el rotor en cortocircuito. Y estas tensiones acá, en este punto medido, son cero. Y el modelo sigue a la resistencia del estator y luego el enlace de flujo del estator. Que el enlace de flujo es todo esto, es la inductancia del estator por la corriente más la inductancia mutua por la corriente del rotor. Pero resulta que la corriente del estator lo podemos ver en un vector, digamos, si lo hacemos así en un sistema, podemos ver esto y que está girando. Esta sería la corriente del estator. Y la corriente del rotor también es un vector que vamos a ponerle, vamos a dibujarlo por acá, y que también está girando. Pero esta corriente del rotor no necesariamente gira a la misma velocidad que la corriente del estator, y mucho menos a lo mejor en fase. Entonces estamos haciendo una matemática en donde tiene un vector que está girando en un marco, pongámosle el marco rojo, y la corriente del rotor, bueno, está girando, si lo vinculamos con este marco de referencia, el mismo marco rojo, o podemos relacionarlo con su propio marco, que sería algo así, que sería un marco de referencia del rotor, y este un marco de referencia del estator. Entonces, perdón, entonces las corrientes que circulan por acá, acá está hecha como la corriente, las tres corrientes, cuando en realidad después cuando veamos, en realidad siempre la terminamos haciendo solamente en un sistema bifásico. ¿Por qué? Porque no podemos matemáticamente utilizar el sistema trifásico que está por las razones que comentamos cuando teníamos inversores. Este sistema trifásico ABC, o en este caso sería 1, 2, 3, en realidad me generaría la corriente IS1, IS2 y IS3, pero la corriente componente sería una sola IS, que es esta IS que está girando, que la podemos referenciar solamente en el marco, por ejemplo, de referencia que está acá, bidimensional, alfa, beta, que queda quieto. Entonces, este sistema, 1, 2, 3, lo podemos representar por este otro sistema, por ejemplo, BS1, BS2 y BS3 por un BS, pero en una matemática bidimensional, que sería algo parecido como esto. Estos tres que están acá me generan, esto IS1, IS2 y IS3 me genera el vector IS, pero yo el vector IS lo podría representar matemáticamente respecto de este sistema de eje. X, Y, o alfa, beta, o como le quieran llamar. Entonces voy a tener esta componente y esta componente de la parte IS. Entonces, en este sistema bidimensional, yo puedo representar BS como RS por IS por la derivada de lambda S con respecto al tiempo. Pero lambda S es todo esto. Entonces sería RS por IS por LS por derivada de IS con respecto al tiempo más M. La corriente del rotor, para poder anclarla sobre el marco de referencia del estator, la tengo que rotar. Por eso está por E a la J epsilon, que lo que estoy haciendo ahí es rotar. Y epsilon puede ser epsilon sub t, o sea, variable en el tiempo. No necesariamente está quieta. Y lo mismo para el rotor, pero nada más que, fíjense que este tiene E a la J epsilon y esta corriente
es E a la menos J epsilon porque es la del estator y acá lo estamos referenciando al rotor. Desde el estator yo veo el rotor desde un lado y con el rotor veo el estator rotado, digamos, o sea, 180 grados. Estas dos ecuaciones en realidad me darían estas dos ecuaciones, porque esto está en un sistema de dos ejes, me daría una ecuación para la parte real y una ecuación para la parte imaginaria. Y esto también me daría dos ecuaciones, que sería la del rotor, una parte real y otra imaginaria, y tendría cuatro ecuaciones. Me faltaría la ecuación de torque. El torque electromotriz, en realidad, bueno, en el libro de Leona está bastante complicado el tema por la siguiente razón. ¿Cómo hacía la ecuación de torque de un motor de corriente continua? Bueno, las escribía muy fácil. Torque electromotriz es una constante Kt por IA y se terminó la discusión. Pero Kt también podía decir que era proporcional al flujo de campo o también era proporcional a la corriente de campo. Pero si es proporcional a la corriente de campo, estoy multiplicando la corriente de campo por la corriente de la armadura. Y están en fase estas dos corrientes, o qué relación tienen dentro de los 360 grados, ni nada de eso consideramos. Directamente dijimos que hay una Kt acá, y es una constante, y se acabó la discusión. Esta constante dejaba de ser constante cuando cambiamos la corriente del campo. Si cambiamos la corriente, esta corriente de campo, entonces esta constante deja de ser constante. Eso es lo que veíamos en un motor de corriente continua. ¿Y por qué podíamos hacer eso? Porque resulta que la corriente, el flujo de campo y el flujo de la armadura son los mismos o mantienen ortogonalidad entre sí dentro de los 360 grados que está girando el rotor. No cambia, digamos, su relación entre sí y siempre son ortogonales. Esto no se puede ver en el caso de un motor de corriente alterna. ¿Por qué razón? Porque la corriente del estator, vamos a fijarla solamente en el marco de referencia bidimensional. Entonces sería esta la corriente del estator. Y ese que está girando los 360 grados. Bien, pero la corriente del rotor, ¿qué? Bueno, la corriente del rotor, si yo la tengo en este marco de referencia, también la tengo acá, y del rotor, que también gira, pero esta no necesariamente gira a la misma velocidad que esta otra, y si giraran a la misma velocidad, no mantienen su fase, que sería el caso de un motor síncrono. Gira a la misma velocidad, pero no tienen la misma fase. Y el motor asíncrono directamente no giran a la misma velocidad. El rotor, la corriente del rotor siempre es menor, su velocidad de giro, digamos. Entonces, si yo quiero multiplicar esta por esta, bueno, bien, voy a encontrarme en problema porque su valor está cambiando dentro de los 360 grados, no se mantiene constante y tendría que ver qué parte, cuando se multiplican los dos, como tengo que hacer una suma vectorial, la parte que en realidad genera torque es la parte esta. O sea, la parte de la generación de las corrientes que me genera un vector de tracción hacia allá, en un instante dado como este. Si en ese instante dado, solamente, si yo tengo un vector acá, bien, esta parte que está acá no me genera torque, me genera torque solo esta parte. Entonces, de este vector corriente, supongo que fuera este el vector en cuestión, de este vector que está acá, bueno, no toda su parte me genera par. Entonces, si supongan que este fuera la corriente del estator, bueno, también tengo que hacer lo mismo con la corriente del rotor y ver, sacar su componente radial y tangencial y quedarme solo con la componente tangencial. Entonces, la componente tangencial de la corriente del estator multiplicada por la componente tangencial de la corriente del rotor, esas dos sí
se pueden relacionar con las corrientes que eran el motor de corriente continua. Y de esa manera yo puedo hacer entonces la generación del torque o la identificación de cuál es su valor al final de cuentas. Bueno, Leonard lo que hizo es, hizo la integral de este lugar para verificar qué parte del producto de esas dos corrientes me generaba este par, y bueno, hizo la matemática, digamos, y bueno, ahí empezaron a aparecer las corrientes del rotor y del estator, y llegó a esta ecuación y a varias ecuaciones. La cuestión es que llegó a una ecuación siguiente, diciendo, el par es producido por la corriente del estator, que sería esta, y por la corriente del rotor el producto, pero para poder multiplicarla tengo que rotar la corriente del rotor. Entonces, y el par en realidad podría verse para la generación de par como el producto de, digamos, vectorial de la corriente, de la componente de la corriente del estator con la componente de la corriente del rotor. Pero es un producto vectorial, producto entre dos vectores. ¿Cómo es un producto vectorial? Si yo tengo una matriz, y esta matriz me genera, digamos, tengo acá distintas filas de columnas, yo tengo una matriz, y yo quiero multiplicar, esa sería la matriz de la corriente, y acá tengo la matriz de la corriente del estator, y acá tengo la corriente del rotor, también. Los dos serían como una matriz de 2 por 2. Si lo veo bidimensionalmente. Cuando yo quiero multiplicar esto por esto, ¿cómo es el producto vectorial de dos matrices? Hago el producto de una matriz por la otra, y el producto vectorial es la parte imaginaria. Y el producto escalar es de la resultante que me dé la parte real. Por esa razón, acá, cuando hace el producto vectorial, me termina quedando que la componente imaginaria de ese producto vectorial es el producto que en cuestión que estamos buscando nosotros, que es el que me genera el torque. Lo digo así, es mucho más complicado demostrarlo, y eso lo hizo Leonard, pero básicamente lo que hizo es, yo tengo las componentes de las corrientes, y solamente, si yo lo visualizo así de una manera bastante burda, digamos, solamente las componentes tangenciales de ese producto vectorial de las dos corrientes es la que me genera torque. O podría ser de otra forma. Podría, de la corriente del estator, ver qué parte de esa corriente del estator es la que tiene su componente tangencial, de la corriente del rotor, ver qué parte, sacando la foto en un instante dado, porque esto lo tengo que hacer igual dentro de los 360 grados. Entonces, Leonard lo que llegó a la conclusión es a una ecuación que puede ser esta que está a la segunda de la derecha, o esta de la izquierda, o esta de la derecha. Cualquiera de estas me da el valor del torque, que matemáticamente para el motor de corriente continua era simplemente Tm igual a Kt por Ia, y la Ia era la única corriente que yo, o la magnitud escalar del vector corriente de la armadura, solamente la magnitud escalar es la que me interesaba a mí. Me interesaba su valor absoluto, sin tener en cuenta su fase ni nada, por la razón de que estaban siempre en una situación de ortogonalidad con la corriente de campo. Aquí ya no, ya tengo que analizar las componentes de cada uno de ellos para poder hacer recién el producto. Bueno, eso me daría entonces este producto que está acá, que este sería la ecuación de par. Este sería Tm, el par electromotriz. Esto sería una constante, K, y este sería el producto de estas dos corrientes durante todos los 300 grados que estemos observando. Puede que en algunos ángulos
ese valor no tenga un par tan, digamos, de tracción. Puede ser que en algún instante intente tener un par hasta negativo. Tenemos que ver, o sea, es un par que ya no va a ser estacionario. Y las demás ecuaciones son las mismas que ya habíamos visto antes, el motor de corriente continua, es decir, Tm es igual a TL más J derivada de omega con respecto al tiempo. Este sería el torque de aceleración y este el torque de carga, y cuando la velocidad está estacionaria, esto se hace cero y me queda que el torque electromotriz igual al torque de carga. Esto es igual que el motor de corriente continua. Lo que cambia con el motor de corriente continua es cómo analizo las corrientes, porque las corrientes son dos vectores que a su vez giran, y a veces ni necesariamente para visualizarlas, para poder anclarlas en una matemática, tengo que ver en qué marco de referencia anclarlas para poder desglosar sus valores dentro de los 360 grados. Entonces, habíamos escrito la ecuación de la tensión del estator, la ecuación de la tensión del rotor, que en realidad serían dos ecuaciones porque son ecuaciones vectoriales. Luego la ecuación, este es un resultado escalar, que es la ecuación de torque, pero derivado de la componente imaginaria de un producto vectorial de dos corrientes. Y después la velocidad del motor, que sería la que está acá. Con eso se escribiríamos el set de ecuaciones que representa una máquina generalizada de corriente alterna, que es las ecuaciones generalizadas que descubrió o que escribió Leonard en su libro. De ahí podríamos vincular un motor síncrono clásico, que sería ese que está arriba, y acá a la derecha, es decir, digamos, este sería el estator, y el rotor lo sacamos esta parte y ponemos este otro, en donde hacemos un cortocircuito, y este sería un motor de inducción, en donde tenemos esta parte más esta parte. Y esta parte más esta parte sería un motor de inducción, pero de rotor bobinado. Vamos a quedarnos por ahora solo con el motor de inducción. De esta ecuación generalizada que vimos ahí, bueno, la ecuación de torque y la ecuación de las velocidades se pueden, digamos, simplificar. En el libro de Leonard lo simplifica, es bastante largo la simplificación. No es tachar derivada como hacíamos en un motor de corriente continua, porque son ecuaciones escalares, acá son ecuaciones vectoriales. En estado estacionario se describe tres velocidades que hay en juego en un motor, en una máquina. Por ejemplo, una máquina de inducción. La velocidad del campo giratorio del estator, la velocidad del campo giratorio del rotor y la velocidad física que tiene el motor. Cuando está en estado estacionario, la suma de ellas, o esto menos esto, es igual a 0. Lo que es lo mismo decir lo que está acá. Omega 2, que se llama frecuencia de deslizamiento, a la frecuencia de, digamos, del campo giratorio del estator, menos la velocidad o la frecuencia de giro, digamos, del motor. O S por omega 1, siendo S una magnitud escalar adimensional que representaría al deslizamiento de la velocidad que hay entre el campo giratorio del estator y el campo giratorio del rotor. Es un valor que si tenemos una tensión de entrada alterna que no podemos variar su frecuencia, bueno, el deslizamiento siempre va a tener valores positivos o cero, no puede asumir valores negativos. Pero si tenemos un inversor como driver del motor, el deslizamiento puede adoptar valores negativos. Si vamos al estado estacionario y tomamos el motor como un sistema bifásico, entonces esta representación de un motor sería una representación, pero en términos bifásicos. Si fuera el motor
como está dibujado acá, acá estaría en las 3 fases, lo llevamos a un sistema bifásico, en donde acá estaría y ese es representado dentro de un sistema de ejes bifásicos, esto que está acá. Y está girando en un sistema que le vamos a llamar ortogonal alfabético. El marco de referencia o la velocidad con que está girando es omega 1. Y el marco de referencia del rotor también es omega 1. Cuando en realidad en el rotor estaría omega 2. Pero cuando yo lo referencio todo a un solo marco de referencia, resulta que los términos del rotor se tienen que reemplazar por este término. Si yo lo cambio por omega 1, me va a aparecer el término S en el medio, y bueno, acá se cancela, me queda S sobre S, y acá me queda solo sobre S porque la resistencia no varía con la frecuencia, fija. Entonces, ahí sí tiene en cuenta S y acá se cancela. Este término que está a la izquierda es la resistencia del estator. Y la inductancia de dispersión, que le vamos a llamar LS, del estator. ¿Qué es la inductancia de dispersión? La parte que no se, digamos, del motor, la parte que entre el estator y el rotor que no se acopla. Esa sería la dispersión. El valor ideal es 0. El valor real es chico, pero muy chiquito. Son valores chicos. Y L0 es la inductancia mutua. Y en muchos libros se suele poner como todo vinculado a L0. Entonces por eso le llama con un factor sub S de L0 y sub R de L0, como para decir cuán chiquito es comparado con L0. Y este sería LR, la resistencia la inductancia, perdón, del rotor, de dispersión. Este y este son de dispersión. Y este es la inductancia mutua. Y la resistencia del rotor es su valor que tenga, digamos, de resistencia de pérdida, pero lo tenemos que dividir por S porque todo lo estamos vinculado a un solo marco que es omega 1. Y la ecuación general de torque, que es esta ecuación de torque, esta que está acá, este es torque electromotriz, en los libros llegan a una ecuación más simplificada para estacionario, que sería como una constante K, que sería este valor que está acá, y las alimentaciones del motor, la tensión del estator dividido omega 1 y la tensión del estator nominal dividido omega 0, que sería la frecuencia nominal del motor. ¿Por qué hay una diferencia entre omega 0 y omega 1? Porque yo puedo tener un inversor que me alimente el motor, ponemos IM porque sería un motor de inducción, y acá estaría el torque, y acá estaría omega M. Y por acá veríamos omega 1, que sería el vector que estaría girando, y acá veríamos la alimentación BS del motor. Resulta que el omega 1 puede ser distinto del omega 0, que es la frecuencia nominal del motor, porque yo puedo al inversor hacerlo girar a distintos valores de omega 1, distintos valores de frecuencia. Y bueno, y en los libros aparece como un factor, que sería esto que está acá, que sería un factor de cómo se relaciona en el motor de inducción entre el deslizamiento y sus valores máximos. Y esta ecuación de torque me da una ecuación, una forma, digamos, que tiene esta forma. S, que sería el deslizamiento, torque, algo así como esta forma. En donde acá sería 0 y acá sería 1. ¿Cómo es la forma de un valor de par en función a los distintos valores de deslizamiento que tenga ese motor de inducción? Esta ecuación sería esto que está acá. Pero no se representa de esta manera, sino se suele representar de esta otra manera. Se representa torque
torque arriba, deslizamiento sobre deslizamiento máximo acá abajo. Y el valor lo ponemos al revés. Uno acá adelante, en donde acá el motor está detenido, y acá está 0, y de este lado podemos ver que S puede ser negativo. O sea, S puede ser positivo o S puede ser negativo dependiendo, digamos, de sus valores. El valor S máximo es un valor que se describe, aquí tendríamos el torque máximo. Entonces, dependiendo, esta es una forma que tiene, pero la forma real que tiene un motor es esta forma, pero puede tener distintos formatos dependiendo de cómo esté bobinado, si es un motor de jaula de ardilla, cómo estén distribuida el bobinado de jaula. Y esta es la relación de torque, y esta es la relación de deslizamiento, acá es 0 y acá es 1. Y esta región que está mostrada acá, es la región que es válida, digamos, porque para allá ya el motor no tiene tracción. De ahí para allá sí. Y acá los fabricantes mencionan una franja, no mencionan una línea como está dibujado acá o como está dibujado acá. No muestra una línea, porque el fabricante no le puede asegurar que el motor que diseñó, que fabricó, incluso ni siquiera para un mismo lote, ni nada que se le parezca, el fabricante les puede decir que exactamente a dónde está. Le dice, está más o menos en esta región. Por la dispersión que hay entre los... Más que nada lo que cambia mucho el torque del motor es el entrehierro que haya entre el estator y el rotor. Y el entrehierro es calibrado, es rectificado, todo lo que quieran llamarle, pero nunca es perfecto. Esa imperfección que va a haber, bueno, es la que me genera esta dispersión entre un motor sacado y otro motor. Y en algunos fabricantes le llaman CL, que quiere decir que ¿cuál es la magnitud del par, digamos, en el arranque. Cuando mayor clase tenga, bueno, mejor par de arranque tiene. Eso, fíjense cuando vean los motores, un datasheet de un motor como está mostrado. Yo lo que le puedo, voy a poner digamos, esta forma de ecuación de par que tiene acá, se puede lograr con un motor de dos jaulas, con una jaula externa y una jaula interna. La jaula externa me daría esta forma y la jaula interna me daría esta otra. Ninguna es tan buena como de dos jaulas, digamos, que sería algo así como esto. O sea, la forma de cómo se manifiesta el par en función de deslizamiento depende mucho cómo se construyan. Si yo lo pongo de otra forma, yo puedo poner que el deslizamiento en realidad es 0 acá y es 1 acá. Entonces, acá estaría detenido y acá estaría girando, digamos, desde este rango para allá, estaría girando. Y entonces nosotros podemos describirlo de esta forma, y bueno, es también una forma de describir cómo se mueve el motor. Y podemos decir lo siguiente. Esta parte le vamos a llamar primer cuadrante o cuadrante de motor, y esta parte que está acá le vamos a llamar segundo cuadrante, porque es un cuadrante que tiene par negativo, y acá es un cuadrante que tiene par positivo. ¿Cómo se logra el par positivo, el par negativo? ¿Cómo hacemos para que el deslizamiento sea negativo? Bueno, volvemos al inversor, tenemos el motor, y tenemos que estar girando a una velocidad, y tenemos un par electromotriz que en este caso es positivo. Estamos acá. Bien, ¿qué pasa si yo quiero cambiar la velocidad del motor? Bueno, si quiero cambiar la velocidad del motor, lo veo acá en la ecuación de estado estacionario, que sería esta.
que acá me está diciendo, si yo veo la ecuación, me está diciendo cómo cambiar la velocidad del motor. En realidad, si yo saco omega m, me quedaría sacado de acá. Me quedaría esa ecuación que está acá. Esa la saco de acá. ¿Qué ocurre? Esta sería la velocidad del campo giratorio del estator. Y este es el deslizamiento. Entonces, si yo quiero variar la velocidad del motor, entonces lo que hago es cambiar la frecuencia del inversor, que estaría cambiando omega 1, que sería esto que está acá. Entonces el motor va a variar en otra velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad del motor es igual a omega y 1 menos S. Si yo mantuviera constante el deslizamiento, entonces yo, cambiando la frecuencia del inversor, cambio la velocidad del motor. Hasta ahí vamos. Ahora, ¿qué pasa si quiero cambiar a otra velocidad más baja? Bueno, lo puedo hacer bajo la frecuencia del inversor, puedo variar la velocidad. Pero ¿cómo puedo estar en este cuadrante? Bueno, para estar en este cuadrante, ustedes se fijan, para estar en este cuadrante dice que omega 1 está girando en este sentido y omega m lo mismo. Y acá, me dice que gira de la misma forma, en el mismo sentido. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, la diferencia entre los dos, para que acá haya deslizamiento negativo, tenemos que volver a la pregunta ¿qué es el deslizamiento? Vemos acá que el deslizamiento en realidad es omega 2 menos omega 1. Bien. Si es la diferencia del omega, entonces fíjense acá, ¿cómo puedo hacer para lograr deslizamiento negativo? Bueno, para lograr deslizamiento negativo, en realidad, por ejemplo, ¿qué quiere decir deslizamiento negativo? Quiere decir que omega tiene mayor valor que omega 1. Acá estaría omega 1. Que el motor está girando a mayor velocidad que la frecuencia proporcional, no digamos, el inversor. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, supongan el siguiente escenario. Yo tengo un omega 1 igual a la omega nominal. Entonces el motor está girando a su velocidad nominal porque yo estoy utilizando la frecuencia nominal. ¿Qué pasa si de repente yo la bajo un décimo de la velocidad, de la frecuencia nominal al inversor? En lugar de utilizar 50 Hz, bajo a 5 Hz. Bien, en ese caso, me voy a encontrar que omega 1 tiene menor velocidad que omega. Omega, ¿por qué? Porque el motor estaba en una carga en donde esté conectado con su inercia de la carga, entonces el motor está girando con una inercia que hay del otro lado, por lo tanto no puede detenerse y hacer un seguimiento de la alimentación, de la frecuencia de la alimentación. En ese caso, me voy a encontrar en ese instante que omega es mayor que omega 1. Como es mayor, pero los dos están en el mismo sentido, el deslizamiento pasa a ser negativo. Si el deslizamiento es negativo, el torque es negativo. Entonces, si yo quiero frenar un motor de corriente alterna, lo que tengo que hacer es bajar la frecuencia del inversor de manera tal de que la velocidad del rotor sea mayor que la proporcional a la frecuencia del inversor. Y de esa manera estoy teniendo torque negativo y hasta es regenerativo, lo mismo que vimos en motores de corriente continua. Esto es un tema que digamos, se mantiene. ¿Cómo son los parámetros del rendimiento en estado estacionario? Bien, vamos a llamar potencia del entrehierro
al torque electromotriz por la frecuencia del inversor. Y vamos a llamar potencia electromotriz al torque electromotriz por la velocidad que tiene el motor. O sea, hay dos velocidades en juego, la velocidad del inversor y la velocidad que tiene el motor. Entonces, las pérdidas van a ser el torque electromotriz, omega 1 menos omega m. Pero omega 1 menos omega m había dicho que era S omega 1. Entonces, del otro lado vamos a llamar rendimiento a la potencia del motor dividido en la potencia del entrehierro, o sea, omega m dividido omega 1. Y omega m es omega 1, 1 menos s. Entonces, tacha esto con esto, y me queda que el rendimiento es 1 menos s. Quiere decir, como s es un valor absoluto que va entre 0 y 1, generalmente, entonces, a medida que se acerque a 1, el rendimiento empieza a caer. ¿Y cuándo se acerca a 1? Cuando el motor está más de este lado, más por acá, más cerca de este. Cuando estamos más de este lado, si estamos más de este lado, más cerca de 0, quiere decir que el motor está girando más cerca de la frecuencia síncrona. Llamémosle omega 1, más cerca de su valor de alimentación. Entonces, para hacer que un motor tenga mayor rendimiento, tengo que hacer que el motor esté más cerca de deslizamientos chicos. ¿Cómo caracterizar un motor de corriente alterna en términos de, digamos, de estado estacionario? Bueno, en estado estacionario vamos a llamar que la alimentación es un vector bidimensional que gira a una frecuencia omega 1. La resistencia del rotor, la inductancia de dispersión, acá le llama L sub L, es L de digamos, de pérdida, lee acá, lee acá. No, no sé cómo se escribe. Leakage. A ver. ¿Se acuerdan cómo es? No. Bueno, disculpen después. Pero el L es de pérdida. Bien. Tengo la inductancia de dispersión del estator, la inductancia de dispersión del rotor. Y acá tengo la resistencia del rotor dividido S. Esto sería 1 sobre S. Y acá tengo la inductancia mutua, que le llamamos L0 o LM. LM también en algunos. Y sobre la inductancia mutua podemos leer la fuerza contraelectromotriz. Bien, este sería un modelo bidimensional, cuando en realidad el motor es básico, pero representado en un sistema bidimensional en donde la tensión y la corriente y las corrientes son vectores. Vectores en un sistema bidimensional. Bien, ¿cómo caracteriza, cómo determinar todos estos valores que hay acá? Bueno, se hace con un test que se dice, ¿cómo lo hacíamos en el motor de corriente continua? Bueno, medíamos la corriente en el arranque, la corriente que llega a su valor pico, ese sería el tau, y con eso medimos ese tiempo, y ese tiempo en realidad sería la constante de tiempo eléctrico. ¿Cómo medíamos la constante de tiempo mecánico? Bueno, le damos un escalón de tensión y veíamos el tiempo que tarda en alcanzar la velocidad a su valor nominal, o su valor de estado estacionario sería, y bueno, alcanzado el estado estacionario, ese tau de tiempo de alcanzar la velocidad es la constante de tiempo mecánico. Bien, acá ¿cómo se hace? Bueno, las resistencias de pérdida la podemos medir con 1 miliómetro. Entonces, en realidad el motor sería, lo que respecta al estator, como estamos midiendo la resistencia del estator,
En realidad sería como un bobinado así, un bobinado así y un bobinado así. Si yo miro el estator, sería mirando de esta forma. Ahora, si yo leo entre este borne y este borne, bueno, la resistencia de pérdida que esté leyendo lo tengo que dividir por 2, porque estoy leyendo entre dos bobinados. Entonces, esa sería la medición de la resistencia del estator, del bobinado del estator, de pérdida, digamos. La inductancia mutua se mide con un test que se llama sin carga. Y el resto de las inductancias y la resistencia del rotor la mido con un test que se llama de rotor bloqueado. Vamos entonces a la resistencia del estator. Bueno, eso es lo que acabo de comentar, nada más que lo termino dividiendo. Si mido entre fase y fase, tengo que dividirlo por 2, y ese me daría en miliohm, con un miliómetro hay que leerlo, no con un test común, que es un miliómetro, vea valores muy chiquitos. Con eso yo veo y leo la resistencia que hay en el rotor, en el estator. Y ya tengo entonces la resistencia del estator averiguada cuánto vale. Simplemente lo mido. Segundo paso, test sin carga. Cuando el motor, yo le aplico la tensión nominal y el motor empieza a girar, pero en vacío. No le pongo carga al rotor. Al no ponerle carga en el rotor, entonces la resistencia del rotor que está mostrada acá es sobre S. Pero ¿qué pasa? Si el motor está sin carga, estoy acá. Si esto es S, esto es 0 y esto es 1. Y acá tengo el torque. Estoy acá si está sin carga. Muy cerca de 0 con el S. Y entonces la resistencia del rotor dividido casi 0 me va a dar infinito este valor. Al estar infinito, entonces la corriente que circula es la que pasa, en realidad es la que está pasando por la inductancia mutua y nada está pasando por el rotor. Entonces podemos decir que la corriente es aproximadamente 0 la que está circulando por el rotor. Entonces toda la corriente que midamos acá, en realidad es la que pasa por la inductancia mutua. Y como este valor es muy grande comparado con la inductancia de dispersión, la reactancia que estemos leyendo acá en todo el circuito, en realidad se debe a la inductancia mutua y a la resistencia que ya había leído previamente. Entonces, a esta la vamos a considerar muy chica, tan chica que prácticamente no influye comparado con la inductancia mutua, ¿verdad? Entonces, el valor ese que voy a estar leyendo, en realidad lo podemos decir que es la inductancia mutua. Entonces ya tengo la resistencia del rotor, ya tengo la inductancia mutua, tengo dos componentes ya medidos, leídos, digamos. Me queda el test de rotor bloqueado. ¿Qué hago? Le aplico la alimentación, el motor empieza a girar sin carga, gira hasta su valor nominal. Una vez que giró, ¿qué hago? Le aplico un freno mecánico sobre el eje del rotor, pero tan brusco que el motor se frena. Se frena, leo los valores y suelto. Cuando leo los valores, porque tengo que leerlos porque si no la corriente empieza a... Pero leo los valores, veo que el valor está más o menos quieto, suelto. Cuando pasa eso, de nuevo viendo acá, ¿dónde estamos acá? S, 0 y 1, y acá tengo torque. Cuando está detenido el motor, o está, digamos, totalmente frenado, estoy acá. Entonces, esta resistencia del rotor, que era sobre S, ahora es sobre 1. Y entonces, la corriente que va a circular por acá va a ser muy grande, pero va a ser la que esté circulando por este lado, en realidad. Y la corriente que circule por el lado de la inductancia mutua va a ser prácticamente cero. Porque este valor es muy grande, porque el motor está detenido. Está circulando prácticamente toda la corriente por este lado. Entonces, ahora vuelvo a leer los valores como conozco
conozco la tensión, leo el valor de la corriente, veo el desfasaje que hay entre la corriente y la tensión y sus valores, y de ahí, como conozco este valor, la componente resistiva de lo que estoy leyendo es la diferencia que estoy viendo. Y la componente reactiva en realidad corresponde solamente a esto porque este otro lado está como un circuito abierto. Entonces, la componente reactiva solamente se debe a la dispersión del rotor y del estator. Y de esa manera, entonces yo, habiendo conocido RS, puedo despejar lo que parte de esa componente, leo el valor de RR, la resistencia del rotor, y toda la inductancia que estoy leyendo, en realidad le asigno esta proporción. Que vamos a decir que esta parte corresponde a 2/3 y esta parte corresponde a 1/3 de los valores que estoy leyendo de inductancia. ¿Por qué? Porque en general la dispersión del estator es mucho más grande que la dispersión del rotor. Y de esa forma ya tengo caracterizado todos los componentes, pero de estado estacionario. Entonces yo puedo, tomando esos datos medidos a cortocircuito y a circuito abierto, y después de mediciones con el miliómetro, puedo decir los valores que tiene, digamos, el motor. Pero en realidad, si yo tomara el modelo matemático completo del motor, que sería esas ecuaciones que vimos recién, en realidad esas ecuaciones pueden estar descritas acá y puedo utilizar un inversor con una frecuencia fija, cuyo valor es la frecuencia nominal, y ver cómo se manifiesta el motor, digamos, leyendo sus valores de torque, digamos. Torque, velocidad, corriente. Bueno, y eso se puede hacer con el MATLAB. Y no se puede hacer con el PSPICE porque el problema del PSPICE pasa lo mismo que con el motor de corriente continua. No están los modelos, accesibles, pero sí están en el Simulink o en el MATLAB. Están disponibles. Entonces, al estar disponible es mucho más fácil de hacer las simulaciones por este lado. Bueno, vamos a correr el MATLAB para ver. No me da mucho ¿Me podría brillo. mostrar un segundo la filmina del sin carga del? Listo. Ahí está, gracias. Era para copiar una cosa. Bueno, ahí tengo el motor. Todo esto que está hecho acá, en realidad, es como generar una tensión trifásica, un PWM. El MATLAB, el Simulink, en realidad tiene PWM. Acá tiene un distinto de PWM generador de 3 niveles, o sea, o de generador trifásico. Esto está más hecho a mano, pero se puede hacer de una manera mucho más simple, digamos. Bueno, acá está la alimentación, digamos, trifásica, al motor. Y el motor, bueno, lo puedo representar de esta manera y puedo cargar los parámetros del motor, lo mismo que se hacía con un motor de corriente continua. Pero si veo dentro de la máscara, también podría ver cómo está modelizado acá. Bueno, está modelizado con una parte eléctrica y con una parte mecánica, y si vamos a la parte eléctrica, bueno, tiene cómo va generando las componentes, y acá tiene el modelo, y acá tiene la matriz de transformación.
¿Para qué? Para leer las corrientes y cómo vincularlas respecto de algún marco de referencia. Acá tiene 3 marcos de referencia disponibles el modelo del motor. Marco de referencia del rotor, marco de referencia estacionario y marco de referencia síncrono. 3 marcos de referencia distintos. Esta es una representación matemática de cómo hacer esos marcos de referencia. Vamos a hablar un poquito más después sobre eso. Y el modelo, digamos, acá tiene el modelo de torque. Esta parte es un poco más parecida como era el motor de corriente continua. Bueno, así hace el modelo sobre cómo modelizar. Hay muchos modelos. Incluso las distintas versiones del MATLAB de Simulink también ha ido cambiando los modelos. Bueno, una vez creado el modelo del motor, después lo único que uno hace es cargarle el parámetro del motor, ¿no? Pero es un motor trifásico y, bueno, corremos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: aplicarle un torque en forma de escalón. Dentro de 0,7 segundos lo vamos a llamar de un valor inicial 0, lo vamos a llevar a 12 Nm. O sea, al principio entonces, hasta los 0,7, el motor va a estar sin carga. Pero después lo llevamos a 12 Nm, en forma de escalón. Como lo hacemos de esa forma, entonces el torque electromotriz, que son M, quiere decir que es un vector, donde yo acá puedo sacar cosas del vector. Acá saco el torque electromotriz, la velocidad, la corriente de la armadura, la corriente del estator, perdón, y la corriente del rotor. Todo eso lo puedo escribir acá. Pero el torque en particular, voy a poner el torque electromotriz junto con el torque de carga, que sería esto, en el mismo eje, que sería el segundo. El primero es la velocidad, el segundo es el torque, el tercero es la corriente del rotor, y del estator, y por último es la corriente del rotor. Vamos a correr esto para que ustedes vean cómo en realidad es el torque electromotriz y la velocidad de un motor durante, digamos, el arranque, hasta llegar a su valor de estado estacionario, algo muy parecido a lo que vimos cuando vimos un motor de corriente continua. Vamos a ver la primera. La primera era velocidad. ¿Cómo llega la velocidad a su valor nominal? Acá resulta, acá ya alcanzó casi la velocidad nominal. Acá tenemos un par, este que está en celeste, acá tengo, digamos, par 0, y lo llevo a 12 Nm en forma de escalón. Fíjense que pasa algo parecido. Esto es par, el que está en amarillo. Par y baja a 0, y cuando lo llevo a 12, sube hasta 12. O sea, hace como un seguimiento de par, no parecido como lo que vimos en el motor de corriente continua. Pero acá, fíjense lo que es el torque. El torque alcanza valores muy altos, pero después empieza a bajar hasta valores hasta negativos. Y después vuelve a subir y después vuelve a bajar. Fíjense que acá está en una transición, pero siempre tiene un valor positivo más alto que el valor negativo. Por lo tanto, el valor promedio siempre es positivo. Tiene esta oscilación entre distintos valores de torque hasta que se llega a un estacionario. ¿Cuándo llega a un valor más o menos equilibrado? Cuando la velocidad del rotor se esté acercando más a la velocidad del campo giratorio del estator. Ahí donde, y lo pueden ver acá. Este es el rotor y este es el estator. Corriente del estator, corriente del rotor. Este sería corriente, pero en realidad no... como es, no es frecuencia, no es velocidad del rotor, ¿no? La velocidad del rotor es esta que está acá, arriba.
Acá alcanzó su estado estacionario y ahí le aplico el torque. Cuando le aplico el torque del motor intenta igualarse con el torque de carga hasta que se igualan, pero a costa de esto hay un bajón de la velocidad del motor. Pero yo en ningún momento cambié la velocidad del motor porque la velocidad del motor está ligado con la frecuencia del inversor. Como yo no cambié la frecuencia del inversor en ningún momento, pero la velocidad sí está cambiando. ¿Pero por qué bajó la velocidad? Porque hubo un requerimiento de más torque. Analicemos esta primera parte de por qué está pasando esto. Bueno, está pasando porque cuando hago el producto vectorial entre la corriente del estator y la corriente del rotor, resulta que en un instante dado, o dentro de los 360 grados de giro del motor, o de giro del campo giratorio del estator, mientras está girando el campo giratorio del estator dentro de sus 360 grados, su componente tangencial multiplicada por la componente tangencial de la corriente del estator, esas dos generan un torque que va ampliándose, pero llega un momento que la frecuencia de que está girando el campo giratorio del estator es más grande que la del vector del rotor y ya como que pierde la tracción. Ese producto no necesariamente siempre pasa a ser positivo, sino que su componente es tal que empieza a generar torque negativo. Pero ¿qué pasa? Después vuelve a subir porque la frecuencia del inversor es mucho más grande que la del rotor, entonces lo vuelve a dar una vuelta, digamos, hasta que de nuevo vuelve a generar un par que es de tracción. Y lo va llevando como traccionándolo. Ese sería como el deslizamiento. Lo va deslizando, por ahí lo pierde. Cuando lo pierde genera negativo y cuando lo vuelve a traccionar empieza de nuevo a generar positivo hasta que llega a un estado estacionario. Acá ya medio que está alcanzando su valor más parecido entre la frecuencia y un valor de tracción, por eso el torque pasa a ser más estacionario, digamos. Pero termina siendo el torque cero porque la corriente, porque el torque de carga es cero. Esto que estamos viendo acá es el torque de aceleración. Eso mismo lo vimos en el motor de corriente continua. Esa parte es muy parecida entre el motor de corriente continua y el motor de corriente alterna. Lo que cambian entre uno y el otro es cómo se genera ese torque. Porque ese torque acá está siendo generado por un producto que no siempre es positivo y empieza a ser oscilatorio. Por esa razón, a veces los motores estos tienen un pequeño problema en el arranque, por esta razón, porque es muy difícil, si no tengo un controlador, de hacer que esto no sea tan oscilatorio. Yo puedo hacer con un controlador digamos, mejorar ese término oscilatorio en el arranque. Bueno, ¿qué otra cosa pueden? Bueno, acá pueden ver las tres corrientes de alimentación del inversor. Ahí tiene la corriente de la fase, lo podemos hacer más, verlo en más detalle. Bueno, ahí tiene la corriente del inversor de una de las fases, la de la otra fase y la otra fase. Serían la alimentación trifásica que me genera, que estoy conectando, digamos, sobre el motor, en las tres fases. ¿Corrientes o tensiones, profe? Perdón, tensión. Estamos hablando de voltaje. Gracias. Por ahí pienso una cosa y me sale otra. Bueno, eso lo van acá en el MATLAB también pueden encontrar esta diapositiva. Y esta es una forma, nada más que acá tenemos directamente un puente generado por un inversor trifásico y con un generador PWM. Y bueno, y también, o sea, lo puedo hacer de esa misma forma. Hay muchas formas de hacerlo. Pero en definitiva estoy alimentando con una trifásica el motor con una frecuencia fija, porque lo que estoy acá viendo, intentando ver es cómo se comporta
con un sistema de lazo abierto, acá no hemos cerrado nada del lazo. Si bien el par electromotriz se acomoda al par de carga, bueno, lo vemos acá, se acomoda al par de carga, tanto acá como acá, hace un ajuste del par electromotriz hacia el par de carga, siempre y cuando tengamos más par electromotriz que el par de carga requerido, si no el motor intenta detenerse, no lo tracciona. Esto que está acá es de otra diapositiva, obviamente, una que la saqué de acá. Son unas imágenes, digamos, que me gustó cómo estaban mostradas. Entonces, vamos a decir lo siguiente, que para variar la velocidad de un motor de inducción, vamos a utilizar esta ecuación que está acá, que es, puedo variar la velocidad del inversor o puedo variar el deslizamiento. La velocidad del inversor, en realidad es la frecuencia del inversor dividido el par de polos. O sea, hay una constante metida también por ahí. Entonces, para controlar un motor, en realidad voy a necesitar un inversor. Y también puedo cambiar la cantidad de pares de polo. Entonces, hay motores que si yo solamente necesitara 2 velocidades nomás, bueno, vienen motores que yo puedo con una serie de relés cambiar por 2 pares de polos distintas, y bueno, tendría 2 velocidades distintas, y si con eso me alcanza, bueno, listo, ya tengo mi variador de velocidad, no necesitaría otra cosa. Si no, tengo que utilizar el método de variar la frecuencia síncrona o variar la deslizamiento. Entonces tengo variando el deslizamiento y variando la frecuencia del inversor. Variar el deslizamiento sería una cosa así. Acá estoy variando deslizamiento, pero ¿cómo varío el deslizamiento? En realidad, lo puedo hacer de la siguiente manera. Si yo a un motor le voy bajando la tensión del valor nominal más abajo, sin cambiar la frecuencia, ¿no? Manteniendo la misma frecuencia, pero voy bajando la tensión, en realidad la, digamos, curva característica de torque se ve muy modificada por esta situación, al punto tal de que los valores que baja el torque es cuadráticamente conforme vaya bajando la velocidad. O sea, el torque baja con el cuadrado de la tensión de alimentación. Esto explicaría por qué muchos motores de heladero, por ejemplo, cuando baja la tensión de la red, si baja un poco nomás, ya con que el motor se detiene. Y se puede hasta quemar el motor, porque el motor, una vez que queda detenido, está circulando corriente y empieza a calentarse. Y se quema. Entonces, en realidad, yo puedo bajar la tensión de alimentación, pero el torque baja muy abruptamente porque baja con el cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo que la tensión la bajé a 0,5, el torque baja a 0,25. ¿Pero qué hago con esto? Bueno, si yo bajo la tensión de alimentación, en realidad lo que estoy haciendo es cambiando la forma de esta curva, porque cambia la forma. Y si yo tengo un mismo valor de torque, bueno, voy a tener un valor de deslizamiento S1 y un valor de deslizamiento S2. Simplemente con el hecho de haber cambiado la tensión de alimentación. Entonces, cambiar la tensión de alimentación puede ser algo así como cambiar el deslizamiento. Obviamente, que al bajar el par, tengo menos disponibilidad de par. Es digamos, la contra que tengo en este método, que es un método medio terrible, porque ¿qué sentido tiene bajarle las posibilidades de par a un motor? Bueno, pero es un método que se utilizó, digamos, cambiar el deslizamiento. ¿Cómo lo hacían? Bueno, otro detalle, no es un verdadero método de control de velocidad. ¿Por qué razón? Ningún método de cambio de deslizamiento lo es. Porque acá, por ejemplo, tengo el torque de carga, que está mostrado acá. Pero si el torque de carga empieza a ser más chico, empieza a esta curva a ser un torque TL2,
Si lo hago más chico todavía, sería así, un TL3. Y si lo hago 0, bueno, si lo hago 0 estaría acá. ¿Y el deslizamiento cuánto vale en ese caso? Y el deslizamiento vale 0. Y si yo cambio la tensión ahora, vayamos al extremo, ¿no? Estoy sin carga y empiezo a bajar la tensión de alimentación con esto y voy a ver que la velocidad en realidad no cambia. Entonces, el hecho de cambiar digamos, el deslizamiento, si no hay carga, no aplica a cambio de velocidad, porque la velocidad del motor es igual a omega 1, 1 menos S. Si S es 0, omega M es igual a omega 1, independientemente de lo que yo haga. ¿Cómo lo puedo demostrar eso? Bueno, sáquenle las palas al ventilador de techo y intenten cambiar la velocidad con el variador de velocidad, ese selectivo que tienen en la pared, y van a ver que la velocidad es siempre la misma. ¿Y por qué? Y bueno, porque en realidad las palas son las que a través de como están ubicadas, las que hacen torque, y ese torque hace que cambie de deslizamiento y con eso cambia la velocidad. Por acá tenía una manera de hacerlo, pero una manera bastante precaria, pero existió, digamos. ¿En qué aplica esto? Bueno, para un ventilador de techo es suficiente, no hace falta otro variador de velocidad. Bueno, con esto cerramos por el momento, y la clase que viene vamos a ver un poquito de variar velocidades en los motores de corriente alterna, ya teniendo en cuenta un poquito cómo es la caracterización del motor, que bueno, ahí tienen qué tendríamos que hacer para variar, digamos, y cómo se ve el torque electromotriz con las variaciones de torque de carga. Esto es bastante comparativo, digamos, con un motor de corriente continua, que no son iguales. No son iguales en los términos de las corrientes, porque las corrientes están proveniendo de campo giratorio y, bueno, es otra forma, y no son estacionarias como si lo eran en un motor de corriente continua. Entonces, nos va a quedar la clase que viene de ver control de motor de corriente alterna y hacer los drivers para controlar, y ya ver un poco más desde el punto de vista de electrónica de potencia, porque lo que vimos hoy es más desde el punto de vista, digamos, de las máquinas eléctricas, de conocer un poquito el motor. Bueno, ¿preguntas? Recording stopped. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la clase que viene, y nos vemos el jueves, que espero tener, por lo menos, aunque sea un alumno, alguien que no le guste el fútbol. Con que tenga un alumno, yo ya me puedo sentir muy satisfecho. Sí, escucho. Hola, profe, tengo una consulta. Es de otro tema que ya hemos visto. ¿Le puedo hacer una consulta para el Sí. tema del paper? Sí. Hoy estaba buscando el tema y estaba viendo los inversores resonantes, que no lo hemos visto, digamos, no lo vamos a ver tampoco, y no está en su apunte. Pero Inversores resonantes, inversores resonantes, sí. no lo damos. Bueno, entonces estaba buscando ese tema para el paper, y buscando varias fuentes me encuentro con que algunos le llaman convertidores resonantes y otros inversores resonantes. ¿Es lo mismo? No. El tema es así. La diferencia entre un inversor y un convertidor, Sí, o una fuente de alimentación, como por ejemplo, una fuente conmutada y un convertidor, es que los convertidores son bidireccionales. La energía puede entrar hacia la carga, o de la carga ir hacia el bus, con un capacitor de base. ¿Por qué utilizar convertidores resonantes, ya sea para fuentes conmutadas o para inversores? Porque
En inversores no tendría sentido, te digo por qué. Porque siempre en fuentes conmutadas sí es necesario. Yo no lo di al tema, no doy, digamos, lo van a tener en el apunte, hay un capítulo, hay una diapositiva en donde está convertidores resonantes. Sería el D. Ese no lo dimos. El tema es así. Las fuentes conmutadas, por ejemplo, si vamos a hablar de fuente conmutada, la fuente conmutada que tienen transformador de aislación, en donde el transformador, o sea, fuentes conmutadas aisladas, en donde de este lado, del lado izquierdo tengo la llave y del otro lado tengo los rectificadores, y bueno, saco la energía, y tiene un transformador en el medio puesto. Resulta que a medida que voy aumentando la frecuencia, digamos, el transformador se hace más chico en volumen para la misma potencia necesaria. A medida que aumenta la frecuencia, necesito menos volumen para manejar más potencia todavía. Entonces se ha visto que para 100 kHz ya el núcleo es bastante interesante, es chiquito y puedo lograr 1 kilowatt con menos de medio kilo, digamos. 1 kilowatt de potencia, digamos. ¿Y qué pasa si yo sigo aumentando la frecuencia? Bueno, perfecto. El volumen del núcleo cada vez más chico, pero empiezo a tener muchas pérdidas en los transistores. Pérdidas tan grandes que hasta parece ser que tengo más pérdida, o sea, lo que saco de beneficio de energía con el volumen más chico en un transformador, lo pierdo con las pérdidas de conmutación que hay en los transistores. ¿En dónde? Y bueno, las pérdidas que hay, digamos, en el T-on y en el T-off, digamos, esta energía que hay, esto es tiempo y esto es potencia, digamos, este sería la potencia de off. Esta parte es la potencia de conducción y esta es la potencia de on. Estas serían las pérdidas, digamos. Bien. Empieza a ser muy grande porque la frecuencia de conmutación empieza a ser muy grande y estos valores son apreciables ya con los tiempos de retardo que tienen los transistores. Entonces, ¿qué se diseñó? Y se diseñó una manera de que, digamos, de que utilizar la parte resonante de los componentes. Por ejemplo, ¿cómo era el transistor durante el T-on? La corriente empezaba a crecer hasta llegar a su valor máximo y luego abro la llave, entonces la corriente llega a cero. Esta es la corriente de una llave durante el T-on. Bueno, pero ¿qué pasa si yo lo conecto en un circuito resonante? Bueno, la corriente va a tener esta forma. Perdón, vamos a dejar mejor. Va a tener esta forma. Entonces, acá va a alcanzar cero y va a tener una forma de un pulso senoidal si estamos, cuando la llave se cierre, se encuentra en un sistema cuya frecuencia resonante sea esta, ¿no? Sea esta. Si esa es la frecuencia resonante, entonces en lugar de tener esa forma de pico que teníamos, que mostrábamos recién, en donde su valor máximo de corriente lo apago del transistor, acá cierro la llave y la corriente tiene esta forma, y cuando alcanza cero, abro la llave. Entonces es el lugar ideal. ¿Por qué? Porque cerré la llave con corriente cero y apago la llave con corriente cero. Esos son los conmutadores resonantes. Y aplican para frecuencias de más allá de 100 kHz. Pero en inversores, los inversores trabajan en 30 kHz. Entonces, o 50 kHz. Hacer inversores resonantes ya no es tan común, digamos, no es tan usado, digamos. Es por esa razón que no lo doy yo. O sea que deberíamos usar entonces, basarme en las fuentes que encontré, digamos, de varios papers de convertidores resonantes, porque yo lo puse Pero para alta fuentes frecuencia. conmutadas resonantes te conviene ver, Fuentes conmutadas resonantes, en lugar de inversores resonantes. pero eso no,
No lo tenía, profe. Bueno, Lo veo ahí de, eso- vos estás queriendo hacer un inversor. ¿Y qué tipo de inversor vas a hacer? Lo que pasa que el profe Abramovich nos dijo que no usáramos, digamos, ninguno de los temas que vimos con usted, y estaba viendo su apunte que justamente en la parte de inversores decía que no se iba a ver inversor resonante. Entonces me No, puse a no, yo le investigar. dije que no íbamos a ver fuentes conmutadas resonantes. Ah, No bueno, bueno, inversor, no, fuente voy a ver el conmutada tema resonante. ese. Me quedó una duda también con el No, tema de pero la resonancia. ustedes pueden hacer un paper, o sea, no necesariamente, por ejemplo, ¿qué no vimos? Bueno, por ejemplo, yo le voy a tirar algunos tips. Por ejemplo, nosotros vimos inversores, ¿verdad? Sí, vimos inversores. Pero yo les comenté, por ejemplo, el SPW. Vimos el SPWM, ¿verdad? Pero yo le dije que, por ejemplo, la frecuencia, el MF es la frecuencia de la triangular sobre la frecuencia de la sinusoidal, ¿verdad? Bien. Que era un número entero. Yo les comenté, por ejemplo, que si no era entero, si esta relación no era entera, por ejemplo, era fraccional, podía tener subarmónicos, armónicos por debajo o alrededor de la fundamental. Y bueno, ese es un tema que yo lo dije, pero no lo demostré, ni mostré ningún paper relacionado con eso. ¿Qué pueden hacer de eso? O pueden hacer muchos temas relacionados con lo que vimos en clase, pero profundizar de lo que vimos. Y ya no estarían dando lo que vimos, sino que estarían haciendo algo que no vimos en clase, pero que sí les mencioné que en los papers está. Después, por ejemplo, el tri-SPWN. Bueno, hay otros métodos. Yo le voy a mostrar, por ejemplo, un SPWM, pero en el ADS en lugar del SPICE, porque se puede hacer cualquier software, digamos. También lo pueden hacer en el SPICE, ¿no? Pero le voy a mostrar uno que yo ya lo tengo preparado, que lo utilizo para otra cosa, ni siquiera es de... Creo que está acá. ¿Se acuerdan que yo le mostré cómo hacer una tri-SPWM? O sea, a una señal, a una tensión, agregarle una tercera armónica, una inyección de la tercera armónica. Bueno, le voy a mostrar cómo se hace una inyección de tercera armónica. Esto es para RF, pero vale lo mismo para potencia. Acá tienen una señal con su tercera armónica. Y esta es la combinada, que es el efecto final, digamos, que es lo que vimos en el tri-SPWM. Acá tienen otra, pero le agregué 5 F0 y miren la forma que termina teniendo. O sea, si yo a una señal trifásica, a una señal, le agrego su tercera armónica y le agrego una componente de la quinta, se puede mejorar lo que estaba en el tri-SPWM. Ahora, ¿por qué este valor tiene que ser un sexto? Bueno, ustedes pueden probar con distintos otros valores. Yo acá le puse un sexto, acá está un sexto, pero si yo le pongo, por ejemplo, un quinto, bueno, no se nota mucho. Vamos a poner, no hay mucha diferencia. Fíjense la forma que tiene, yo le pongo un medio. Este valor, cuando es muy grande, ya no es tan bueno. El valor que le da una muy buena forma casi cuadrada es un sexto. Y bueno, pueden hacer, por ejemplo, verificación del tri-SPWM. Y ya están haciendo otra cosa.
¿Entienden? Que sobre lo mismo que dimos en clase, ustedes pueden agarrar algún puntito, algún detalle, porque ustedes lo único que tienen que hacer es hilar fino sobre otra cosa, sobre algo que hayamos dado. En el caso de motores, por ejemplo, bueno, yo les comenté que el cálculo del capacitor, bueno, ustedes pueden hacer un análisis del frenado regenerativo. A donde voy, que no se metan en cosas muy complicadas y menos de convertidor resonante, porque convertidor resonante, digamos, es un tema complicado de verlo, van a tener que ponerse a estudiar bastante. Hay libros que lo único que trata es convertidor resonante, con las distintas metodologías. Y cada una de ellas tiene su simulación y su metodología, digamos. No digo que no lo pueden hacer, lo pueden hacer, sí, lo pueden hacer y bien, pero les va a llevar mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, profe, me recomienda mejor que haga la fuente resonante. Fuente conmutada resonante, algún modelo resonante, que puede ser en tensión cero o en corriente cero, cruce por corriente cero o cruce por tensión cero. Esa fuente resonante, a diferencia de la fuente conmutada clásica, la frecuencia, el generador del PWM, es de frecuencia variable, no es de frecuencia fija. La que nosotros vimos son de frecuencia fija. Esta cambia la frecuencia y mantiene fijo el TON o mantiene fijo el TOFF, dependiendo si es fuente de corriente o fuente de tensión. Es un tema muy lindo, pero te tenés que poner a estudiar el tema, porque no lo alcanzamos a dar. Si lo va a estudiar, perfecto. Profe, me queda una última duda. Sí. Disculpe, y el tema de la frecuencia de resonancia, ¿eso lo determino yo? Porque leí que el punto óptimo de trabajo era cuando se acercaba a medida que se acercaba la frecuencia de resonancia. Bueno, te lo voy a decir así en pocas palabras. Vuelvo a entrar en PowerPoint. ¿Dónde está el PowerPoint? Volvamos a la llave y al circuito, digamos, resonante. Vos tenés la llave va a estar en un circuito que también es resonante. Entonces, cuando cierres la llave, dijimos que en vez de tener esta forma, va a tener esta forma. La de un pulso resonante. Esto si esto es corriente, y esto es tiempo, lo mismo que esto era corriente del inductor, tiempo. Bueno, si esto es corriente tiempo, vos acá ya estás determinando cuánto es, justo cuando alcance acá, track, ahí tenés el T-on. Y el T-off, bueno, el T-off lo vas cambiando. El T-off lo vas cambiando. Puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este, y con eso está cambiando el ciclo de trabajo, porque el ciclo de trabajo en realidad era T-on sobre T-on más T-off. Pero vos lo que estás cambiando es el T-off nomás. Al cambiar el T-off y manteniendo fijo el T-on, entonces estás cambiando D. En definitiva, estás cambiando la frecuencia de la fuente conmutada porque estás cambiando el periodo. Pero mantenés fijo el T-on. Ahora, ¿cómo saber cuál es el valor del T-on que le corresponde? Y está relacionado con la frecuencia resonante. Y la frecuencia de resonancia tiene que ver con los componentes inductores y capacitores que le has puesto dentro del circuito de la llave resonante. ¿Y cómo se calibra eso? Bueno, en realidad lo vas a tener que tener dos formas. Le pones los componentes y haces un switcheo, cerrás un